Iglesia, hoy quiero hablar contigo sobre quebranta mi corazón. Para los que tenemos niños, es fácil entender esto, porque de pronto a ti te ha pasado a lo mejor como a mí, cuando nuestros hijos han estado en una edad más chica, más pequeña, de pronto se caen, se raspan la rodilla o algo les pasa, otro tipo de accidente, y los ves llorar y no solo les salen lágrimas a ellos, pero muchas veces nos salen lágrimas a nosotros. ¿Por qué? Porque nos duele cuando nuestros hijos también están sufriendo. ¿Y tú sabías que lo mismo pasa con Jesús? Lo mismo pasa con Dios, Dios Padre. Cuando Él ve que sus hijos, su creación está sufriendo, el corazón de Él también se quebranta por ello. Y te lo voy a comprobar. Mira lo que dice la palabra allá en Mateo, el capítulo 9, del versículo 35 al 36. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Palabra de Dios. La palabra dice que Jesús no solamente enseñaba, no solamente sanaba, pero había momentos cuando Él veía esos lugares y veía esa gente, Él tenía compasión sobre ellos, porque parecían que eran como ovejas sin pastor, descarriladas. Y creo que el corazón de Jesús se quebranta por la humanidad. El corazón de Jesús se quebranta por almas perdidas. Aquí creo que vemos también y conocemos un poco más de Dios, como tú le interesas a Dios. Y el corazón de Dios se quebranta y lamenta por las personas que están sufriendo. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, no nos equivoquemos, no solamente fue cuando Él nació en Belén, sino que Jesús ha existido desde el principio. Pero cuando Él vino aquí a la tierra y habitó entre nosotros, enseñándonos cómo debemos de vivir, cómo podemos aplicar la verdad, la palabra de Dios. Él vino, pero no vino solamente enfocado en las cosas que estaban pasando en ese momento aquí en la tierra, sino que Él vino con la eternidad en mente. Por eso su corazón se quebrantaba, porque Él veía lo que la gente estaba sufriendo cuando estaban separados de Dios, del camino de Dios, y Él estaba viendo lo que posiblemente podía pasar con esas personas si pasaban una eternidad separados de Dios. Jesús vino, y cuando Jesús vino, Él habló muchísimo de lo que es el cielo y el infierno. ¿Por qué? Porque son lugares muy reales. Y el estar en el infierno es estar en un sufrimiento eterno, en un lugar separado de Dios. Sé que a muchas personas no les gusta hablar mucho de la eternidad, porque hablar de la eternidad tenemos que entablar el tema de la muerte. Y muchos no queremos hablar el tema de la muerte, porque pensamos que si no hablamos del tema de la muerte, jamás nos va a pasar eso a nosotros. Pero sabes, la verdad, iglesia, es que la muerte le pasa a todos en algún momento u otro. A un joven como a un anciano, a un rico como a un pobre, a un intelectual como tal vez a una persona no tan estudiada, a un profesional como tal vez a no un profesional. La muerte nos va a pasar a todos. Y la verdad es que la tasa de mortalidad sigue siendo del 100%. Vayas a donde vayas, todos vamos a llegar a ese momento. Y por eso Jesús hablaba tanto del cielo y del infierno y decía, mira, no quiero que ninguno perezca. Es más, dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:9, que Él, hablando de Dios, Él tiene paciencia con ustedes, es decir, con cada uno de nosotros. Tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Ese es el deseo de Dios. Por eso cuando Jesús vino y anduvo aquí en esta tierra, habló tanto del cielo y de la tierra, del cielo y del infierno, porque no quiere que ninguno vaya al infierno, sino que todos, ojalá que todos, decidan de pasar una eternidad con Dios Padre. Ahorita estamos en una serie que estamos llamando oraciones audaces. Unas oraciones no seguras, pero hasta oraciones peligrosas. Oraciones que llevan mi fe más allá, profundicen mi confianza en Dios. Y una oración que tal vez tú y yo debemos de entablar, debemos de animarnos a hacer, puede ser esta: Dios, que mi corazón se quebrante por lo que se quebranta el tuyo.
Cuando tú y yo oramos de esta manera, tú y yo nos empezamos a preocupar, empezamos a tener compasión por otra gente. No solamente Dios bendíceme a mí, Dios ayúdeme a mí. No hay nada malo con eso. Pero de vez en cuando hay que quitarnos los ojos de nosotros mismos y ponerlos en otras personas. ¿Estás conmigo? Y así podemos orar por ellos, por personas que sufren, personas que posiblemente están pasando por injusticias. O como Jesucristo, preocuparnos por los perdidos. Y a lo mejor tú y yo no tenemos bien el significado de la palabra perdidos, porque a lo mejor la conectamos con un trabajo perdido, salud perdida, a lo mejor bienes perdidos. Y déjame te digo, cuando hablamos de salud, de trabajo, de bienes, son cosas que tú y yo podemos recuperar, pero no podemos recuperar una alma perdida. Y por eso esta fue la oración de Jesús, orando por aquellas almas perdidas. Creo que nuestra mayor compasión debe ser por aquellas personas que enfrentan la separación eterna de Dios, es decir, por las almas perdidas. Qué bueno que ya estás tú dentro de la familia de Dios. Qué bueno que ya tú recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si es que así lo has hecho. Pero te has preocupado, te has puesto a pensar por personas que no. Y a lo mejor dices, es que esas personas no votan como yo voto, son de otro partido político. O a lo mejor esas personas creen en otras cosas que yo no creo. Está bien. No digo que tienes que alinearte con ellos en cómo ellos están viviendo, lo que ellos están haciendo o pensando, pero simplemente ora por esas almas perdidas. ¿Para qué? Para que no perezcan y que no pasen una eternidad en un lugar llamado infierno, que fue un lugar diseñado para Satanás y aquellos ángeles caídos llamados demonios. Que cuando personas no reciben a Jesucristo como su Salvador y su Señor, van a pasar toda una eternidad en ese lugar. Y a Jesús le importó tanto que él se codiaba, él se juntaba con gente que necesitaba de Dios. Y tenemos un buen ejemplo de esto allá en el capítulo 15 de Lucas. Y mira los dos primeros versículos, lo que dicen en cuanto a Jesús con personas que tal vez antes estaban lejos de Dios. Y dice la palabra que muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Ahora, en la época de Jesús, si eras tú un recaudador de impuestos, eres una persona malvada, porque eres una persona que le cobraba impuesto o taxa aún a tu mismo prójimo. Ahora, si estás aquí y actualmente eres un recaudador de impuestos para el condado de Hidalgo, bienvenido. No pensamos como antes pensaban en la palabra de Dios. Pero aquí dice que Jesús, él hablaba con recaudadores de impuestos, con pecadores. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Ahora, yo sé que en esta iglesia no sabemos el significado de la palabra murmurar. Es chismear, es quejarnos dentro de tus propios dientes. Aquí esta iglesia no lo hace, son muy santurrones, pero en otras iglesias sí lo hacen. Hasta el mismo que está predicando están murmurando ahí, que se apure porque se está tardando mucho. Pero dice esta palabra, estos dos versículos, que estos fariseos y maestros de la ley, ellos murmuraban, se estaban quejando de entre los dientes entre ellos de lo que Jesús estaba haciendo. Esto nos debe dar tristeza, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque estos fariseos y estos maestros de la ley se supone que habían sido enviados de parte de Dios para que ellos pudieran comunicar las buenas nuevas, la palabra de Dios con pecadores, para que vinieran a un arrepentimiento y vinieran a conocer a Dios como el Dios de ellos. Y cuando Jesús está haciendo el trabajo que deberían de estar haciendo ellos se ponen a murmurar. Y hay algunas personas que se quejan mucho de la iglesia, de cómo la iglesia hace las cosas. Y déjame te digo, si esa persona eres tú, no levantes la mano, ¿verdad? Pero si esa persona eres tú, ¿por qué no mejor ser parte de la solución en vez de parte del problema? Si lo puede hacer mejor, ayúdanos a hacerlo mejor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Algunos están pensando, ¿y por qué vine a este servicio? Hubiera venido del inglés. No, es que aquí se habla el idioma del cielo, por eso el de las 3 de la tarde es el que debe de estar. Ahora,
Jesús, Él está con estos pecadores. Y Jesús está al tanto de quién lo está escuchando. Aparte de ellos, también lo están escuchando los fariseos y los maestros de la ley. Y Jesús aquí, Él da 3 parábolas para enfatizar el punto que quiere hacer. No solamente para los pecadores, sino que también para los santurrones, para los fariseos y para los maestros de la ley. Para que ellos entiendan el propósito de Dios, el propósito que en realidad ellos deben de estar aplicando en esta vida. Y la primera parábola es esta en el versículo 4. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros, vuelve a casa. Les digo que así es también el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Palabra de Dios. Y sabes, aquí nos damos cuenta que del pastor que está hablando Jesús en esta parábola tuvo que haber sido judío. ¿Y sabes por qué? Porque dice que encontró aquella oveja perdida, se la echa a los hombros y regresa a casa. Y creo que si hubiera sido un pastor mexicano, la echa, pero al asador, ¿verdad? Después de que la encuentra. No hay que desperdiciar una buena oveja. Perdóname, Dios, no es tu palabra, simplemente estoy pensando que si fuera un mexicano. Pero la palabra dice que este pastor, él está juntando su rebaño y las va contando: 96, 97, 98, 99. A ver, vamos a empezar otra vez. 1, 2, 3, 97, 98, 90. Y le falta una. ¿Y qué hace este? Este va y la empieza a buscar. Ahora te voy a ser sincero, de punto de vista de negocio, no tiene buen sentido comercial. Porque si tienes un negocio y te va 99% bien y solamente 1% mal, dices tú, voy de gane. Pero aquí nos damos cuenta que no estamos hablando de un producto, estamos hablando de almas. Y nos damos cuenta que Dios se interesa no solamente por la 99, pero por aquella también que está perdida y descarrilada. Y la va y la busca. Yo sé que tú eres una congregación inteligente y algunos de ustedes un poco sarcásticos. Y a lo mejor estás pensando, bueno, ¿y cómo se perdió aquel animal en primer lugar? A lo mejor está recibiendo lo merecido. ¿Por qué no puso atención? ¿Por qué no estuvo al tanto de donde estaba yendo el rebaño a la voz del pastor? Y a lo mejor así piensas tú de otra gente que está separada de las cosas de Dios, que a lo mejor están viviendo lo merecido. Y es muy posible que estén viviendo las consecuencias de sus malas decisiones. Pero eso no quita que tú y yo debemos de también interesarnos y tener compasión por esas almas y orar por esas almas, para que ya dejen de que la vida les vaya mal y que les vaya bien en Cristo Jesús. Ahora aquí, el pastor aquí, él no tenía que ir por esta oveja. Pero aquí yo creo que así como Dios a nosotros no tuvo que rescatarnos, sino que aquí nosotros podemos ver su compasión por nosotros, su amor por nosotros, su misericordia, también de su gracia. Porque aquí el pastor posiblemente está pasando por un alto riesgo al ir a buscar la otra oveja. Mucho esfuerzo, tal vez no requerido, porque ya tenía las 99. Pero él no está satisfecho con solo las 99. Él vino para que ninguna perezca. Y eso también te involucra a ti. Isaías 53:6 nos dice que todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno siguiendo su propio camino. Creo que hay personas buenas que en sí no están en contra de Dios, no hablan en contra de Dios, pero a lo mejor no se han dado cuenta que están perdidas. Sabes, en nuestra casa tenemos algunas ovejas que mi esposa no me deja comérmelas. Gracias a Dios por mi esposa, porque si no ya me las hubiera comido todas. Yo digo que por algo Dios nos dio ese tipo de proteína, ¿verdad? Pero cada quien. Pero preparando para este mensaje, me di cuenta de algo, que las ovejas, así como nosotros, sin ofender a nadie, son un poquito lentas, tontas. Les abro el corral para que salgan y de este corral salgan a un potrero
Y ahí van, 6 de ellas, ¿verdad? Me di cuenta que fueron 6 porque cuando le abro el portón al potrero, las cuento, 2, 4, 6. Y como aquí hay un pastor, qué bueno que yo no tengo que contar hasta 100, ¿verdad? Más 2, 4, 6. Y me faltaban 2, dije, pues, ¿y ahora? Pues estamos hablando de 50 o 60 pies de un portón a otro portón. Y lo que pasa es que estas 2 ovejas, inmediatamente cuando les abrí el portón, bajaron la cabeza, empezaron a comer y no se dieron cuenta que las otras se habían separado. No son malas ovejas. Simplemente en el momento no estaban poniendo atención. Y rápidamente, cuando siguió aquel redil caminando, estas se quedaron atrás. Pero te voy a decir sincero, me interesan también esas 2 y regresé por ellas para que se juntaran. Y les dije, gracias a Dios que mi esposa te defiende, si no te hubiera echado al asador. Pero esta parábola es muy clara. La gente está perdida como ovejas. Se han extraviado de Dios y Dios se preocupa por cada una de ellas. Más adelante, el versículo 8 al 10, la palabra dice, Jesús aquí sigue hablando. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que así mismo se alegran los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Palabra de Dios. ¿Cuál es la moraleja de esta parábola? Barre tu casa. Vas a encontrar la moneda perdida, la chancla, el arete y todo aquello que está abajo del sillón, ¿verdad? No dice eso. Dios, perdóname porque no dice eso tu palabra. ¿Qué dice? Pero ¿qué aprendemos aquí? Aprendemos que cuando en la primera parábola la oveja, esto era en el campo y es más fácil tal vez separarse de las cosas de Dios cuando estás afuera en el mundo. Pero en esta segunda parábola Dios dice que aquella mujer se le perdió la moneda estando dentro de la casa, o sea que la moneda estaba muy cerca de su dueño. Y con esto quiere decir que hay personas que tal vez aún están escuchando mi voz en este momento, pero estás perdido. Porque te interesa defender más una religión. O a lo mejor te interesa más lo que dice la gente, y si te ven aplaudiendo o recibiendo las cosas de Dios, gozándote en las alabanzas a Dios, no, lo que va a decir la gente. Tienes una reputación que guardar y te interesa más eso y sigues siendo perdido. Y creo que este es el punto aquí de Jesús, que hay gente aún dentro de la casa que aún están perdidos. Y a lo mejor esa persona eres tú. O a lo mejor gente perdida son gente que está dentro de tu propia casa. A lo mejor tus hijos. Pero no los traes a la iglesia porque cuando les invites dicen, ay no, otra vez mamá, no, mejor voy a ver la televisión o voy a ver esta película. Y dices tú, bueno, que al cabo no pasa nada. A lo mejor están perdidos. ¿Te puedes asegurar que ellos han entregado su vida a Dios? ¿Que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador? Cuidado, porque aún dentro de nuestra casa gente se puede estar perdiendo. ¿Estás conmigo? Y Jesús, Él comparte una tercera parábola y dice del versículo 12 al 24. El menor de ellos, aquí en esta parábola, Él hablando de un padre y 2 hijos, y a lo mejor es una de las parábolas más famosas que has escuchado o que se han escuchado. Y dice la palabra esto, que el menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a casa. Aquí estamos hablando de un hijo que le dijo a su papá, en pocas palabras, en términos actuales, papá, no me interesa una relación contigo. Prefiero que estuvieras muerto para así poder feriar la póliza de vida que tienes. ¿Me puedes dar mi parte ya de una vez?
para empezar con mi vida, porque en realidad no me interesa entablar una relación contigo. El papá le da la porción que le hubiera correspondido después de muerte, se la da en vida a este hijo menor. Sigue. Todavía estaba lejos cuando el hijo decide que va a regresar a casa, y la palabra dice que todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Palabra de Dios. Esta parábola es mucho más que el viaje en el que estuvo este hijo menor. Y aun cuando este hijo menor regresa a casa, no termina ahí la historia. Hay un encuentro después con el hijo mayor, que está enojado porque llegó su hijo menor. Y a lo mejor a su hermano menor lo estaba viendo como un egoísta. Y aquí él está enojado porque el papá estaba amando también a su hermano de una manera incondicionalmente. Y está enojado porque él pensando: yo no he hecho nada, he estado aquí en casa. ¿Por qué lo celebras a él? ¿Por qué? Porque se había perdido, porque el papá lo consideraba muerto y ahora ha regresado a vida. Y la palabra aquí no se trata de estos dos hijos. En sí, esta parábola se trata del padre. El padre, él es la figura central. Y Jesús aquí creo que está usando esta parábola para mostrarnos quién es Dios y cómo es Dios en realidad. De cómo Dios piensa y actúa hacia nosotros. El corazón de Dios, la alegría que le da a Dios cuando uno de los que estaban descarrilados regresa a casa. Jesús aquí, él elige a la peor persona que pudo encontrar, que es el hijo egoísta, que en un momento deseaba que su papá estuviera muerto porque quería la herencia. Y dice Jesús en esta parábola que el padre, cuando lo vio a la distancia, corrió hacia el hijo. Ahora, a lo mejor para algunos de nosotros esto no significa mucho, pero cuando estamos hablando de la cultura del Medio Oriente, el papá no corre. Y a lo mejor este hijo menor, viendo que el papá lo reconoció de lejos y empezó a correr hacia él, a lo mejor pensó: ahora sí me va a dar una golpiza. Y a lo mejor se preparó. Cuando vio al papá que estaba a 2-3 pies de cerca, a lo mejor se preparó para recibir el golpe de su papá, patadas o cachetadas. Y cuando el papá levanta las manos, a lo mejor está pensando: ahí viene el golpe, ahí viene el golpe. Y de pronto lo sorprende que ninguna cachetada le llegó a su mejilla, sino que sintió los brazos amorosos de un padre que lo abrazó. Y en la mejilla lo que él sintió fue un beso. Y en su oído lo que él escuchó fue: hijo, te amo. Me da tanto gusto y gozo que hayas regresado. Y a lo mejor estás aquí pensando: Darío, es que tú no sabes lo que he hecho, en las cosas que me he involucrado en el pasado. No me interesa saberlo. Dios te ha visto. Y aun cuando tomaste la decisión de venir a la casa de Dios, Él empezó a correr hacia ti. No para darte una bofetada, sino para darte un abrazo, un beso, y decirte que te ama y que te ha estado esperando.
Jesús, a través de compartirnos esas parábolas, Él nos está hablando que tú y yo, con urgencia, las oraciones que debemos de estar levantando a Dios no solamente es por nuestro bien, pero también por otras personas, para que ninguno perezca. El versículo 2 de capítulo 15 de Lucas dice que este hombre, hablando de Jesús, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Gracias, Dios, porque me has recibido, un pecador. Déjame te hago una pregunta. ¿Qué edad tienes actualmente? O sea, tu verdadera edad, ¿verdad? Porque muchos de ustedes le quitan. A la edad que verdaderamente tienes, agrégale 100 años. Yo tendría 131. ¿Qué? ¿Por qué se ríen? Dios, perdóname, eso es mentira. ¿Qué edad vas a tener? ¿Dónde estarás en 100 años de ahorita? ¿Con Dios en un lugar llamado cielo, gracias a tu relación genuina con Jesucristo? ¿O separado de Dios en un lugar llamado infierno? ¿Dónde estarás? Muchos nos cuidamos con buen ejercicio, buen alimento, comiéndonos bastantes vitaminas, que eso es bueno, porque queremos vivir una vida sana y saludable y tal vez alargar nuestra vida física. Pero la realidad es que aún la persona más sana a nivel mundial un día va a morir de nada. ¿Dónde estarás en 100 años? Y la otra pregunta será, en 100 años, en ese momento, si te puedes visualizar ahí, ¿qué será lo más importante para ti? ¿Crees tú que las mismas cosas que te preocupan en este momento te van a estar preocupando en 100 años? Entonces, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué te preocupa? Santiago 4:14 dice que ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. O sea que estamos aquí en un momento y en el próximo no. Y lo único que va a importar de hoy en 100 años es qué hiciste con Jesucristo. ¿Lo recibiste como Señor y Salvador o lo rechazaste? El versículo 17 del capítulo 15 del Evangelio de San Lucas dice que este hijo pródigo, este hijo joven que le pidió la herencia a papá, se fue y gastó el dinero en diferentes cosas. Pero el versículo 17 dice que por fin recapacitó. Por fin recapacitó. ¿Ya recapacizaste tú? ¿Ya has entendido que sin Jesús estás perdido? Y con Jesús tienes vida, y vida eterna con Él, en un lugar llamado cielo. ¿Lo crees, iglesia? ¿Lo recibes?